A ver, tiene que ver con el discurso. El shock, si es anunciado, no es un shock. Estas 24, 48 horas que fueron en realidad, porque arrancaron ayer, Sí. nos dejan el día de hoy y por ahí nos dejen algo del día de mañana, permite a los actores prepararse. Entonces eso le quita cualquier efecto que tenga esta política, que tenga este anuncio de shock que hizo en el discurso, en los dos discursos que dio ayer al asumir. Nada de lo que dijo Milei me sorprendió. Ajá. Creo que no debería sorprender a nadie tampoco. Viene con el mismo libreto y con Sí. el mismo rigor y el mismo formato que la campaña, solo que vamos matizando del mundo utópico al mundo realizable. Sí. Y pongo un ejemplo bastante sintético. Ya no habla de casta, ya habla de sector público. O sea, está empezando a matizar desde dónde y cómo va a efectuar este ajuste. Es un Milei Lo más único, pragmático. para mí Milei ya era pragmático. O sea, una persona que no puede adaptarse a la posibilidad de tener que negociar con sectores de lo más arraigado de la rosca política de nuestro país para poder tener una candidatura, ya mostró un cierto tenor de pragmatismo. Milei resuelve el error que Spert no había logrado resolver hace 4 años. Ajá. ¿Sí? Eso ya nos muestra un tipo con, no sé si vocación de diálogo, pero al menos se puede sentar en la misma mesa que la dirigencia política tradicional lo hace, y con el armado del gabinete lo mostró, que no es un gabinete de coalición, es un gabinete de él, Sí. en el cual recurre un montón de cosas de la vieja política, recurre un montón de cosas del sector empresarial, que es lo que hubiéramos esperado originalmente. Ejemplos: Nicolás Pose, Ferraro. Recurre a relaciones con medios o a personas con mucho nivel de agenda, ejemplo, Sandra Petovelo. Recurre también a su alianza tradicional, que fue el sector banquero barra empresario, ¿no? Que si bien Napoli no está en el gabinete, fue parte digamos, del nodo que armó este armado inicial, pero sí está Diana Mondino en ese sector. Uh-huh. Por ejemplo, Gerardo Berten, que va a ser el embajador Sí. en Estados Unidos. O sea, es un gabinete que tiene un perfil muy similar a lo que fue el perfil del armado de la candidatura de La Libertad Avanza. Ajá. Entonces, hasta ahora yo veo todo un armado muy consistente a lo largo del tiempo, solo que se va acercando a la realidad. Ya dejamos los dichos de campaña. Sí, sí. Y el discurso, lo que a mí me sorprendió, y lo mismo de los discursos que venimos viendo hasta acá, es que mantienen el tenor de la campaña, salvando estas pequeñas perlitas de vocabulario, ¿no? Como la que decía antes. Todavía no estamos viendo el rigor de las medidas de gobierno. Claro. No estamos terminando de ver al Milei real aún. ¿Cómo? El cómo falta. Exactamente. Que supuestamente es aquello que valoraba positivamente el electorado, que él estaba diciendo el cómo. Pero cuando llegó el momento de ejecutar todavía no lo estamos viendo. Sí. A extremos de lo que pasó con este pseudo feriado cambiario del día de hoy. Claro. Que por un lado es razonable porque no tiene ninguna medida para observar, ni en ningún margen de maniobra de los mercados, y es una manera de frenar y mantener bajo cierto control la situación. Pero nos muestra esto, que yo no sé si es improvisación, pero que tiene que ver con cómo se da en la tecla en la comunicación de estas medidas. Hasta ahora todo lo que sabemos es que va a ser duro, y acá cito el discurso de ayer, Sí. pero esta dureza tenía que empezar hoy. Claro. Y no empezó. Entonces es como que estamos en la calma antes del huracán, Sí, sí. antes de que venga algo que nos vuele por arriba. Con algunas certezas. A ver. Ya sabemos que no va a presentar un proyecto de presupuesto. Esto era algo que era una especie de secreto a voces, que muchos resistieron durante el último mes y medio, digamos, pero que en realidad le va a brindar a él la herramienta más rápida para la realización del ajuste. Estamos ante un Milei que se da cuenta que está en minoría legislativa, y una minoría seria. Sí. Una minoría en la cual no está en condiciones de garantizar ni siquiera el presidente provisional del Senado. Uh-huh. Y no por una cuestión vinculada a que el Senado mismo
no quiera impulsar a un candidato de la Libertad Avanza, sino que la Libertad Avanza no logra tener acuerdos en torno a ese candidato y no logra presentar un candidato capaz de ser sostenido por toda la Cámara. Claro. Paltroni es aceptado por los sectores más cercanos a Juntos por el Cambio, pero es rechazado por el peronismo, principalmente a instancias de Mayans / Silvio Insran, vale decirlo, pero con eso ya se garantiza que en el caso de que Paltroni sea el presidente del Senado, cualquier movimiento por vía legislativa va a ser mucho más arduo. Ujú. Y a la inversa les pasa con Bartolomé Ardala, que tiene pasado en el PRO de San Luis y que, bueno, genera ciertas resistencias en el PRO mismo por ese factor, ¿no? Por tratarse de un disidente. Entonces, ante estas dificultades que va a tener particularmente en el Senado Milei, es lógico que esté pensando en que todo tenga o requiera la menor cantidad de pasos por el Congreso. Y no presentar un proyecto de presupuesto es un muy buen camino porque le permite replicar el presupuesto del año pasado y con eso se garantiza un recorte. No quiero hablar acá en términos económicos, pero es bastante simple el cálculo. Si el presupuesto está en pesos, Sí, tenemos una inflación superior al 120% anual, sí, podemos hacer claramente, si se repite el mismo presupuesto, cuál es el ahorro fiscal que va a tener el Estado claro. en la ejecución de ese presupuesto. Sí. No Sí. es así, no es real ese No. término, ¿no? ¿Por No, qué? te Porque entiendo. todo lo que recaude por arriba de ese presupuesto lo va a poder distribuir arbitrariamente. Y ahí es donde va a radicar el direccionamiento de ese ajuste. Y no nos lo vamos a enterar mañana esto. Claro. O sea, por más anuncios que pasen, este camino recién empieza. Ujú. Tenemos meses por delante en los cuales nos vamos a ir enterando de nuevas medidas, justamente porque no va a tener espacio para negociarlas en el Congreso, y lo que está mostrando la pauta es que va a tratar de quedarse con todos los recursos que le permitan manejarlo individualmente desde el Poder Ejecutivo. Sí, lo concreto El que hoy... presupuesto es el central. Sí, lo concreto es que hoy deberíamos estar hablando de las medidas, ¿no? Porque todo el mundo esperaba hoy, ¿no? Era el día. Era el día, todos estábamos ansiosos al respecto. ¿Qué es lo que pasa el día 11? Y no, ¿qué es lo que pasa el día 12? ¿Qué es lo que pasa el día 15? Y me atrevo a decir qué es lo que pasa el 10 de febrero cuando, acá estoy diciendo una exageración, ¿no? Pero qué es lo que va a pasar el 10 de febrero cuando se hayan comido todo el presupuesto 2024. ¿Será tan compleja la situación entonces? Ya sabemos que es compleja, ¿no? Pero... Mira, Sí. yo creo que tiene una primera ventaja, que es que el porcentaje de votos, y esto lo hablamos la última vez que estuvimos acá en charla con vos, Daniel, el porcentaje de votos matiza y fuerza a que las primeras presentaciones de Milei, los primeros intentos, sean escuchados. Milei va a tener un periodo de luna de miel. Sí, va a tener un periodo de luna de miel que lo tiene que utilizar inteligentemente. Por eso es que yo creo que la mayoría de los proyectos y de las medidas que vamos a ver van a tener que ver con la reforma del Estado antes que con el ajuste en sí mismo. Ajá. Y antes que con las medidas económicas en sí mismas. Porque eso sí puede ser mucho más relacionado con su propuesta de campaña. A disgusto puede ser aceptado por algunos diputados y por algunos senadores. ¿Por qué? Por la misma relación o demanda con el electorado. Claro. Es decir, que todo gira en torno a la chique del Estado, o, cito textual ayer a Milei, Claro. la reducción del sector público, en beneficio o en favor del sector privado. Entonces, eso va a permitir darle algunas noticias o alguna visibilidad al gobierno en estos primeros 2 meses, aún con el costo de una inflación más elevada, aún con el costo de, por ejemplo, un incremento de impuestos en algunos aspectos, mientras que se reducen en otro lado, aún cuando no se libere el cepo cambiario, aún cuando las medidas iniciales impliquen alguna alteración, por ejemplo, de los patrones y formas de organización del sistema de depósitos y del sistema financiero en general, que van a requerir una adaptación en pleno diciembre, con los costos sociales que ya sabemos que eso conlleva. Sí. Por lo cual, yo creo que van a tratar de tirar discursivamente esa conflictividad hacia la reforma del Estado, ¿no? Para generar los títulos ahí. Y para decir, bueno, todo esto que ocurre en realidad no es por las medidas económicas, sino porque están en contra del proyecto de reforma del Estado que yo tengo, y ahí empieza con el discurso.
que es el lastre, el impulso de la decadencia de los Sí. últimos 100 años, con este modelo estadocéntrico, colectivista, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. Entonces, yo lo que veo es un camino muy enfocado en la comunicación, no tanto en la negociación política, pero sí en desactivar a la oposición política a esas intencionalidades. Sí, es toda una incógnita porque es la primera vez que está al frente de un gobierno como el argentino, un, entre comillas, un outsider, ¿no?, de la política. No es entre comillas, yo lo pondría directo. Es un outsider, es un fenómeno en el cual en Argentina no estamos acostumbrados. Lo más parecido que tuvimos a esto, sin tratarse de outsiders, son los movimientos que recomponen la matriz del electorado en algún momento, en alguna manera, ¿no? O sea, que se transversalizan. Y los dos exponentes que tuvimos de eso fueron Irigoyen y Perón. Entonces, puede ser que tengamos un momento rupturista. Pero ayer hablaba con un colega y amigo, Sí. me decía, medio socarronamente, yo esto lo veo, creo que vamos a tener mucho tiempo por delante para analizar qué es lo que pasó, ¿no? Porque dice, Milei la verdad es que presenta algo nuevo, algo distinto en términos de expresión social. Y acá me viene parecido a lo que fue Irigoyen en su momento, que representó a la generación de hijos de inmigrantes que no estaba involucrada en política, parecido a lo que fue Perón, que incluía a los obreros, Claro. que era un modelo que antes no existía. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Cuentapropista argentino de a pie que se ve oprimido por sus impuestos o por un sistema político que no le da respuestas a sus demandas. Y yo le marqué una diferencia a este colega y le decía, mirá que tanto Perón como Irigoyen vinieron después de un ajuste y de un reordenamiento de las bases. Y es más, me atreví a ponerlo en tercer caso, Néstor Kirchner en comparación con Eduardo Duhalde. Sí. ¿Cuál es mi miedo? ¿Cuál es mi temor? Que Milei sea el que tenga que encarar ese trabajo sucio y que perdón por mi informalidad, que este baile recién esté empezando y no se haya terminado. Claro. Entonces, que con toda esta discursiva de reforma del Estado, de ajuste real, duro, y acá lo cito nuevamente al presidente, Sí. en realidad está empezando a sentar las bases. Y si ese es el escenario, la incógnita que yo tengo, y no me gusta plantearla, ni un poco, ya me conoces y espero que Sí. tú presentes también, Sí. que trato de ser muy cauto con todo lo que es diagnósticos. Y la pregunta es, ¿va a poder soportarlo? Liso y llano. Sí, sí. Digo, si no es desde el Congreso, es desde la calle. Porque el mismo discurso de Milei viene diciendo, necesitamos un tiempo que va a ser duro Sí. para poder empezar a trazar un lineamiento para que la Argentina crezca. Y cito textual, salga de la decadencia. Sí. El tema es, en un año, en 2 años, con ajuste, con recesión, con una Con expectativa inflación de creciente. mayor, Sí. exactamente, y acá no es que lo estoy tirando desde una posición opositora, No, no, Cito lo liso dijo y él. llano el discurso de Milei. Sí, sí. ¿Hasta cuándo la calle va a estar dispuesta a tolerar eso? ¿O hasta cuándo el sistema político va a estar dispuesto a tolerar eso? Y por ahí eso no sea emergente de algo social distinto.